actividad física corporal y el deporte en su contexto complejo. ¿Qué significa eso? Bueno, el deporte tiene una naturaleza social sin discusión. Y el deporte ha servido para que las personas se recreen, se distraigan, para que compartan con otros, para que sea una palanca de desarrollo y de evolución personal y profesional. Y si a ese contexto social le agregamos el cultural, pues el deporte es la expresión de las creencias, los valores y las costumbres de las personas dentro de una sociedad. Si hablar del deporte necesariamente nos lleva a hablar de cultura, de sociedad. El deporte es un fenómeno económico y es algo que es importante comprender. Todo lo que sucede antes, durante y después de la práctica deportiva y de la actividad físico-corporal lleva implícito el factor económico. Por lo tanto, no debe ser ajeno a quien trabaja en esta área hablar de economía del deporte. Pero también el deporte es un fenómeno mediático. Usted lo puede ver en la gran cantidad de información que día a día se comparte en los medios de comunicación que tienen que ver con atletas, clubes, disciplinas, en fin. Es un elemento de comunicación masivo que hace que muchísima gente cada día esté más pendiente de lo que en el mundo del deporte está sucediendo. Pero también el deporte tiene una complejidad organizacional y es ahí donde debemos hacer énfasis también. No se puede separar al deporte de la organización deportiva. Cualquier cosa que usted haga dentro de una realidad deportiva es organizacional. Necesita orden, requiere de una estructura, necesita de asignación de recursos, necesita de administración de tiempo, de espacio. Es decir, es un fenómeno organizacional. Tiene un componente político importante también. Suele usarse el deporte como una ventana o vitrina política. Los políticos ganan muchos réditos cuando se identifican y se asocian al deporte. Entonces, esto es un fenómeno que debemos considerar. Y el otro que también es bien importante y a veces no muy aceptado y comprendido es el deporte como fenómeno comercial. Y es que el deporte en el mundo mueve muchísimo dinero. Se habla de que antes de la pandemia, el Producto Interno Bruto del deporte en el mundo equivalía al 2.1% del Producto Interno total. Eso es mucho dinero. Hablamos de más de 800.000 millones de dólares. Es decir, que hay una cantidad de dinero que se produce desde el deporte que lo hace un fenómeno comercial, mediático, económico, en fin. Quiere decir que el deporte necesita management. Y el management se refiere a la administración. Necesita de la participación de personas que estén bien formadas y que puedan administrar toda esa realidad y complejidad deportiva y llevarla a buen puerto. Cuando me refiero a llevarlo a buen puerto, me estoy refiriendo directamente al logro de propósitos elementales. Por eso, cuando hablamos de actividad físico-corporal y de deporte, hablamos de que el deporte es organizacional y que tiene una razón de ser. Y teniendo una razón de ser, que es lo que realmente justifica que la organización deportiva exista, esta organización, dentro de esa complejidad que les acabo de comentar, responde a esos estímulos que toda esta realidad le propone. Y además de responder a esos estímulos, teniendo un norte claro, necesita gente y usa recursos para poder operar, para poder administrarse y satisfacer necesidades. Eso es otro elemento importante que vale la pena resaltar en este momento. Una organización deportiva satisface necesidades y necesidades de diferente índole. Eso es importante porque usted puede a través del deporte recuperar o mantener su estado físico.
pero también puede a través del deporte recrearse. Entonces, cuando usted piense en la razón de ser de una organización deportiva, no olvide que esa organización satisface necesidades y que para eso es que han sido creadas. Gracias a eso existen. Por lo que el enfoque u orientación de ese management siempre tiene que estar enfocado en satisfacer esas necesidades de los consumidores o de los usuarios de la actividad físico-corporal y el deporte. Y ese proceso o ese management lo que pretende, como les decía hace un rato, es alcanzar objetivos. Por eso, cuando se habla de administración y de administrar, es necesario poder definir una meta para todo ese esfuerzo organizacional. Y que luego de que se plantee esa meta, se debe establecer una ruta o una dirección. Y debemos sumar gente o personas que trabaje junto a nosotros y asignarle además recursos a esas personas para que en función de un esfuerzo de dirección y de liderazgo se puedan alcanzar esos objetivos. Y lógicamente, las ganas. Fundamental como un componente mágico, un ingrediente trascendental, ponerle corazón. La actitud del gerente deportivo para poder alcanzar los objetivos que esa organización ha pretendido. Entonces, cuando se hace gerencia, los gerentes crean estos entornos favorables para que la gente trabaje en equipo, logre una meta y esa organización pueda crear superávit. Tiene que ver con beneficios, pero también con beneficios desde otras perspectivas. La administración es inherente a la vida. Usted día a día administra su vida, administra su tiempo, administra sus recursos, se plantea metas, se prepara para perfeccionar sus métodos en función de alcanzar esas metas. Por eso es que la administración es inherente a la vida y por eso el deporte no escapa a esta complejidad que llamamos administración. Y por eso es que es tan importante hablar de la administración deportiva, pero entendiéndola como una ciencia. Cuando hablamos de administración deportiva, estamos hablando de la ciencia, del conocimiento científico. En cambio, cuando hablamos de administrar, estamos hablando de gerencia. La gerencia deportiva. La gerencia deportiva es ese arte de planificar, organizar, liderar, coordinar y evaluar los procesos organizacionales de base o naturaleza deportiva orientados hacia un fin específico. Entonces, si usted está consciente en este momento de que cualquier esfuerzo dirigido asociado al deporte y a la actividad físico-corporal es organizacional, pues entonces la ciencia del deporte le va a ayudar a hacer gerencia para alcanzar un propósito a través del proceso administrativo. Por eso es que la tarea del gerente se resume en transformar los insumos en resultados de una manera eficiente y eficaz. En el deporte es importante planificar, la planificación como un ejercicio de anticipación, de previsión. También el organizar. Recuerdo a mi profesora cuando en el pregrado me enseñó el concepto de administración y de gerencia y ella hablaba que organizar es asignarle un lugar a cada cosa y poner cada cosa en su lugar. Tan sencillo como eso. Liderar, muy importante. Por estos tiempos, los líderes tienen altísimas responsabilidades al mando de sus organizaciones. La coordinación también es muy importante dentro de ese proceso y lógicamente la evaluación. Todo lo que se planifica y se ejecuta se debe evaluar en cualquier organización deportiva, independientemente de su naturaleza. Si usted planificó hacer algo y lo está haciendo, evalúelo. Y evalúelo completo. Y evalúelo a tiempo para que pueda encontrar alguna deficiencia y la pueda corregir. Este proceso gerencial, que tiene mucho de arte, se puede definir con mayor precisión en esta diapositiva que les estoy comentando. ¿Qué es lo que se planifica o qué es la planificación?
Es un esfuerzo de anticipación que requiere mucha reflexión. Pensar por anticipado. Aplicar el pensamiento estratégico. Visualizar. Analizar. Medir. Sopesar. Para que se pueda decidir hoy lo que se aspira ser mañana o hacia el futuro. La planificación implica un proceso muy serio de toma de decisiones. Pero no solamente de toma de decisiones, sino también de aceptación. De aceptación de consecuencias, pero también de la renuncia que hacemos cada vez que tomamos una decisión. Que es otra de las cosas importantes que el gestor deportivo debe internalizar. Los procesos de toma de decisiones implican una renuncia de decidirse por una opción abandonando las posibles ventajas que las otras opciones pudiesen haberme traído. Y no hay derecho a arrepentirse. En mi país decimos no hay derecho a pataleo. No puedes arrepentirte después que tomaste una decisión. Al contrario, tienes que evaluar y verificar si la decisión que tomaste fue la más adecuada. Y ojo, lo adecuado de una decisión no depende tanto del resultado que obtuviste, sino más bien de cómo tomaste la decisión, de qué proceso utilizaste para tomar esa decisión, de la información que manejaste, de los criterios para evaluar las alternativas que tenías a la hora de tomar la decisión, entre otros elementos. Entonces, eso es planificar. Necesitas visualizar, necesitas prever y tomar decisiones para que luego puedas organizar. Y la organización implica asignación de roles y responsabilidades. Y cuando hablamos de roles y responsabilidades, automáticamente hablamos de estructuras. Modelos, muy importante, los modelos. Las organizaciones se construyen con modelos visualizados. Para los modelos se asignan estructuras y las estructuras determinan roles y los roles llevan consigo responsabilidades. Ese es trabajo del gerente y forma parte de la organización, porque eso es lo que al final va a permitir que las personas que hacen vida en la organización sepan qué hacer, cuándo hacerlo, cómo, por qué y para qué hacerlo. Y luego que se organiza, se lidera. Y el liderazgo tiene que ver con tratar de que la gente se identifique con esa visión que tienes como organización. Te compre la idea, te compre el proyecto, se enamore del proyecto y lo haga suyo. Y a partir de allí se sienta parte de ese equipo que tú estás estructurando para caminar junto a ti y lograr ese objetivo que se está planteando. Es un reto liderar hoy en día. Básicamente porque las realidades organizacionales han cambiado y muchos no entienden que el cambio trae muchísimas oportunidades y se sienten intimidados por lo amenazante del cambio. El liderazgo trae ciertos y determinados retos, pero también ofrece muchísimas oportunidades. Solo hay que hacerse del valor necesario y asumir el rol. Y luego de liderar hablamos de coordinación. El coordinar es fundamental porque es el que va a permitir que en la organización exista la armonía, que los esfuerzos individuales puedan sumarse al colectivo, que la individualidad esté por debajo y que la visión del equipo esté por encima, por arriba, sea mucho más importante. Buscar la complementariedad, que los talentos se junten, que los talentos puedan construir un talento mayor y que se encaminen hacia el logro del objetivo. Allí el liderazgo es importante, pero el trabajo de equipo también. Pero la organización, que ya hablamos de ella, es fundamental porque condiciona que los equipos se estructuren y puedan generar resultados desde el colectivo. Eso es gerenciar. Y luego evaluar, medir los resultados siempre. Verificar que el cumplimiento de las metas se haya dado y tomar los correctivos del caso. El proceso gerencial es muy complejo, amigos y amigas que me escuchan y me ven. Es muy complejo. No puede quedar en manos de gente no calificada. La gerencia no es un juego, mucho menos en el deporte. El deporte tiene muchísimas responsabilidades, muchos retos. Y para salir adelante en esta complejidad del sector y del mercado,
del deporte, hay que estar preparado, hay que entender los procesos, hay que asumir el reto, hay que tomar decisiones y hay que gerenciar, aplicando el proceso administrativo, que es el que acabamos de revisar. Ahora, ¿qué es lo que se planifica para hacérselo un poco más tangible? Bueno, se planifica dentro de la organización deportiva en dos niveles. Un primer nivel, que es un nivel estratégico, que es de donde se deriva, por ejemplo, la identidad corporativa. Uno de los errores más comunes en las organizaciones del deporte en América Latina es el no tener una identidad. La identidad tiene que ver con el propósito, la misión, la visión y los valores de la organización. Y déjenme decirle algo, si la identidad no es correctamente definida o no existe, todo lo que pase en la organización puede ser válido o no. Y eso es un gran riesgo. Nadie puede gerenciar a ciegas. Nadie puede gerenciar sin identidad. Porque la identidad establece los códigos de comportamiento, establece las rutas, las grandes metas, y eso es lo que al final el gerente deportivo toma como insumo y lo aplica haciendo gerencia. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando nos involucramos en el emprendimiento deportivo o cuando asumimos una organización ya creada dentro de la industria del deporte es revisar si la identidad corporativa ha sido bien definida o si existe. Esa es una primera tarea. Y aparte de la identidad, entonces debemos tener un plan de negocio. ¿Y por qué un plan de negocio? Bueno, porque es que el deporte es un negocio. Y sin ánimo de herir susceptibilidades, esa visión que tenemos en América Latina de que el deporte no puede ser visto como un negocio, pues es una simple necedad. Porque todo tiene que ver con negocios. Los negocios están asociados a las empresas. Las empresas son esfuerzos dirigidos que generan procesos para alcanzar un propósito. Y cuando le agregamos el término negocio, el propósito es generar superávit económico, generar renta, crecimiento económico. Y eso es lo que al final mueve a los grandes países. Los países desarrollados tienen muchísimos años invirtiendo tiempo, talento y recursos para que su gente entienda que es muy importante desarrollar o pertenecer a organizaciones que generen superávit. Y ya sin ningún tabú a esas organizaciones las llaman empresas. Son empresas y son empresas de negocio. Entonces necesitamos un plan de negocio. Ya sea que usted tiene o trabaja en un gimnasio, un gym, ya sea que usted tiene un CrossFit o que usted administra una escuela o academia de baloncesto, esos negocios, esas empresas del deporte necesitan un plan de negocio. Que establezca los objetivos, que defina los presupuestos, que haga los análisis financieros, y eso es un reto que tiene el gestor. Eso es tarea del gestor. Por eso es que el gestor deportivo no puede ser entrenador deportivo. Son roles totalmente distintos. Yo he conocido a muchos entrenadores deportivos que en un club, aparte de ser entrenadores, son sus gerentes o dirigentes, pero no les sale bien ni ser entrenador ni ser gerente. ¿Por qué? Porque el tiempo compartido nunca ha funcionado. Los mejores gerentes son aquellos que se dedican profesionalmente a hacer su trabajo. Y una de las responsabilidades del gerente deportivo es esa, definir un plan de negocio, construir el presupuesto dentro de ese plan de negocio, establecer el modelo de negocios que hace referencia a dos elementos entre muchos: la propuesta de valor de la organización. Una propuesta de valor describe lo que esa organización deportiva hará para sus usuarios, para sus consumidores, y lo hará de manera singular, es decir, distinta a otras organizaciones dentro del mismo ramo. Pero adicionalmente el modelo de negocios establece cuáles son esos usuarios a los que yo quiero llegar con mi servicio deportivo para satisfacer sus necesidades y ayudarlos a crecer, ayudarlos a evolucionar, a que sean mejores.
Eso tiene que estar en el modelo de negocio. Pero ¿cómo el gerente entrenador puede hacer un modelo de negocio si tiene que diseñar el entrenamiento de cada día? Es muy difícil. La gerencia deportiva debe profesionalizarse. Y ese es el segundo mensaje o metamensaje que hoy les quiero hacer llegar. No se puede ser gerente deportivo a medias. Y la gerencia deportiva en América Latina se tiene que profesionalizar a niveles de los países desarrollados. Es muy importante. Si usted quiere averiguar, por ejemplo, el grado de profesionalismo que hay en la gerencia deportiva en los Estados Unidos, simplemente googlee y va a encontrar muchísimos casos de referencia en el baloncesto profesional o en el fútbol profesional de los Estados Unidos, por ejemplo. Y si hablamos de Europa, existen muchísimos más ejemplos de lo que significa ser un gerente, un gestor de deporte profesional. Otra tarea que a nivel estratégico se debe planificar, la estructura organizacional. ¿Cuáles son los niveles de la estructura? ¿Cuáles son las funciones que necesitan ser asignadas? ¿Cuál es el perfil de las personas que van a tener que asumir esas responsabilidades y ejecutarlas? Esa es tarea del gestor o del gerente deportivo a nivel estratégico. Y luego a nivel táctico toca desarrollar el plan de marketing. El plan de marketing es un plan financiero que determina los recursos que se necesitan para alcanzar los objetivos de la organización a través de estrategias y tácticas específicas que al final terminarán en la consecución de recursos. Luego, a nivel táctico también está el plan deportivo, que es fundamental. ¿Cómo vamos a manejar la planificación deportiva? ¿Cuál es ese modelo deportivo de desarrollo que se va a establecer en la organización? Eso también es una actividad de planificación fundamental. Otro, el plan de desarrollo del talento humano. ¿Cuál es el perfil de la gente que yo necesito sumar a mi esfuerzo y cómo voy a hacer que ellos se desarrollen? Y no solamente en lo económico, sino también en lo profesional, en lo intelectual, en la integralidad de lo que significa ser un individuo. Eso tiene que planificarse. También los planes y programas de desarrollo y mantenimiento de la infraestructura deportiva. Eso necesita un plan. La estructura deportiva o la infraestructura puede ser un activo fundamental o puede ser un pasivo con el que podamos arrastrar durante muchísimos años y va a terminar por destruir la organización si no lo manejamos bien. Por eso es que es necesario ese plan de manejo de la infraestructura deportiva, entre otros planes. Sé que hay que planificar mucho, hay mucho por planificar y resulta que no puedes tratar de adivinar todos estos aspectos que deberían ser planificados. No puedes improvisar. La improvisación es un gran pecado. La improvisación tiene consecuencias nefastas. La dinámica del entorno organizacional de hoy nos obliga a planificar. Por eso hay que desarrollar esa competencia, ser competente en planificación en el deporte. ¿Qué organizar? Pues organizar la gente. Necesitas asignar esas responsabilidades, pedirles que cumplan ciertos roles, medirlos inclusive para ver si lo están haciendo bien. También tienes que organizar los tiempos, cuándo se van a hacer las cosas, los espacios, fundamental, donde las personas harán lo que tienen que hacer, las funciones y responsabilidades en detalle. Muy importante decirle a las personas por qué están dentro de la organización deportiva y qué tienen que hacer para contribuir a que la misma alcance sus objetivos. Esos son funciones y responsabilidades. Y luego organizar los recursos también. La gente necesita empoderarse y la empoderas con funciones y responsabilidades claras, con espacios y tiempos, pero también con recursos. Porque administrando esos recursos tendrán mejor y mayor posibilidad de alcanzar las metas de la organización en función de las metas que él particularmente va a tener que cumplir. Todo eso necesita organización. Todo esto forma parte de los principios fundamentales de la administración. ¿Y qué lideramos? Pues lideramos una causa común. Cuando usted se inserte en una organización deportiva, lo único que hará que usted se mantenga en el tiempo en ella es que usted compre esa causa o ese proyecto que justifica que esa organización exista, que la compre, que la haga suya, que usted se conecte a ella.
que su energía llegue a la máxima expresión trabajando en ella. De eso se trata. Y eso se tiene que liderar. Esa visión compartida que el líder transmite y que la transmite con tal energía que logra que los demás, que sus colaboradores la compren, se enganchen y la asuman como un reto y trabajen para que las cosas salgan bien. Y eso tiene que ver con sueños, tiene que ver con metas y, lógicamente, con motivación. El liderazgo es una de las responsabilidades más importantes de un gerente deportivo. Y posiblemente sea la responsable de esa organización deportiva y su éxito. Por lo tanto, debemos prepararnos, empoderarnos para ser líderes de primer nivel. ¿Qué se coordina? Pues se coordina la ejecución de tareas, la supervisión, el acompañamiento y, lógicamente, se evalúan los resultados. Hay que generar indicadores de medición para cada objetivo que se plantee dentro del plan de negocios y dentro del plan de marketing. En el plan de negocio hay objetivos. En el plan de marketing hay objetivos. La diferencia es que en el plan de marketing son objetivos comerciales y comunicacionales. En el plan de negocios hay objetivos financieros, de infraestructura, de satisfacción de clientes, de desarrollo tecnológico. En ambos casos, usted va a tener que establecer indicadores, los KPI que le permitan medir y hacer seguimiento a la gestión a través del cumplimiento de esos objetivos. Y ojo, pareciera que es una clase de administración aplicada a cualquier organización, a cualquier empresa, pero no, es que el deporte es una organización, el deporte es una empresa y necesita de estos principios fundamentales. Por eso, una de las recomendaciones que suelo hacer a un profesional egresado del área de las ciencias del deporte que quiera formarse como gerente es hacer una maestría o una especialización en administración. Porque conociendo la naturaleza de la industria, aprendiendo a administrar, podrá ser un buen gerente.